Buenas noches, presento este video como trabajo de recuperación de profundización de español, hablando sobre el libro del fantasma de Canterbury. El libro comienza cuando el señor Otis, ministro de Estados Unidos, habla con Lord de Canterville para comprar su castillo. A eso Lord de Canterville le responde diciendo que eso es una locura, ya que el castillo está embrujado porque tiene un fantasma. El señor Otis burlescamente le dice al Lord de Canterville que eso eran puras mentiras, que si de verdad hubieran fantasmas en Estados Unidos los tendrían como museo, los tendrían como parte del museo. Sigue con la necesidad y le termina comprando el castillo al Lord de Canterville. Una vez van marchando al castillo junto a su familia, la señora Otis, su hija Virginia y los dos gemelos. Van por el camino bien, el camino va bien, hasta que empezaron a acercar a las propiedades del castillo de Canterville. Cuando lo hicieron, el clima cambió radicalmente y se puso muy lluvioso, básicamente como un clima tormentoso. Una vez llegados, fueron recibidos por la señora Umi, que era la ama que llevaba ya tiempo ejerciendo su labor como ama del castillo, ama de limpieza. Una vez llega, la señora Umi les daba el pequeño recorrido por el castillo, les muestra la biblioteca y así partes importantes, hasta que llegan a cerca de la chimenea donde ven una mancha de sangre. La señora Otis se impresiona al ver la mancha de sangre y exige que la quiten de inmediato. La señora Umi le dice y le cuenta la historia de que esa mancha de sangre es de la sangre de la esposa del el fantasma de Canterbury cuando estaba vivo. Él dice que él cuando estaba vivo pues la mató y que esa mancha de sangre jamás se ha quitado ahí, no se puede quitar. El señor Otis, al escuchar esa historia, vuelve a repetir como un tono burlesco que con su limpiador especial no había ninguna mancha que se la resistiera, y ahí mismo limpió la mancha sin ningún tipo de problemas. Al decir eso, él dijo en tono como superior que tenía razón y que esa historia de fantasmas eran puras mentiras que habían inventado. Mientras seguían hablando sobre lo del castillo y eso, de la nada sonó un rayo muy fuerte que hizo que todos se estremecieran, y cuando todos se dieron de cuenta, la señora Umi yacía tirada en el suelo desmayada. Todos se empezaron a preocupar por la señora Umi y por su bienestar, pero el señor Otis dijo que no se preocuparan, que de todas formas ella ya estaba muy vieja para hacer la labor y que no se preocupaban por ella, porque si seguía así, que le iba a dejar el salario y iba a ver que jamás iba a volver a desmayar por un rayo. Una vez la señora Umi se recuperó, ella les avisó que eso podía ser obra del fantasma. Ellos no le dieron mucha importancia a eso. A la mañana siguiente, Washington, que fue el que limpió la mancha la vez pasada, se percató que la mancha volvió a aparecer en el mismo sitio. Entonces volvió a agarrar el limpiador Tinkerton y lo utilizó para limpiar la mancha. Y así siguió al tercer día. Bueno, cuando volvió a aparecer la mancha por tercera vez, ya la familia no pudo discutir que la casa definitivamente sí estaba embrujada. Entonces, a pesar de ello, ellos siguieron con su vida normalmente, como si nada estuviera pasando. Pero en esa misma noche, el fantasma de Canterville hizo su primera aparición. Esperó a que toda la familia ya se fuera a dormir y ya fuera muy tarde de noche, hasta que se asomó por el pasillo y empezó a caminar con el pasillo con unas cadenas mientras que les colgaban, para hacer el mayor ruido posible y que la familia se sintiera atemorizada por el ruido. Pero no se esperaba que de un momento a otro el señor Otis saliera de la habitación medio dormido y lo viera a él como ya un hombre pálido, o sea, al fantasma como un hombre pálido y eso, como un esqueleto más o menos. Pero se sorprendió porque el fantasma lo trató de atemorizar, y el señor Otis lo único que le dijo fue, lo saludó cordialmente y le pasó un lubricante para que le echara las cadenas y dejara de hacer ruido, y se lo pidió con mucha amabilidad. El fantasma, al escuchar semejante atrocidad del señor Otis, le dio mucha ira a eso y decidió marcharse del lugar arrojando el lubricante al suelo. El señor Otis no estaba muy
Estaba disgustado por la actitud del fantasma al saber que tendrían que convivir juntos. Entonces, al fantasma disgustarse por la actitud del señor Otis, tan calmadamente decidió salir huyendo del pasillo, pero una vez llegó a las puertas donde estaban dormidos los gemelos, supone, ellos salieron disfrazados de fantasmas y le empezaron a arrojar almohadas a él. El fantasma, bueno, primero se sorprendió, pero a la vez estaba muy disgustado porque pues, lo estaban tratando como un payaso, pero no le quedaba más de otra de escapar. Entonces atravesó una pared para esconderse en su habitación. Una vez llegó a su habitación se quedó pensando toda, bueno, la noche, que le parecía increíble que la familia lo estuviera tratando así sabiendo que él era ya era reconocido y que todavía daba mucho miedo y que lo único que le hacía guardar la compostura era recordar sustos que le había dado anteriormente. Eh, bueno, el fantasma de tanto pensar terminó jurando vengarse de la familia Otis. A la mañana siguiente todo el mundo estaba hablando del fantasma, bueno, toda la familia estaba reunida hablando del fantasma. Y pues el señor Otis se estaba muy disgustado porque el fantasma le había arrojado la botella al suelo. Y juró que si el fantasma no callaba las cadenas, que él mismo se las iba a quitar. Así siguieron los días y cada día Washington seguía limpiando la mancha de sangre que volvía a aparecer una y otra vez. Pero se dieron cuenta de algo, que la mancha cada día tenía un color diferente. Esto a la familia pues sinceramente le pareció divertido y cada noche hacían las apuestas para ver de qué color iba a aparecer la mancha al día siguiente. Pero la única que sí estaba muy triste era Virginia, y el día que la mancha se volvió verde berbellón, ella casi se puso a llorar. Así siguieron los días hasta que por fin el fantasma de Canterbury volvió a hacer acto de presencia. Esta vez disfrazándose como una armadura que él usaba antes cuando él estaba vivo. Pero como él ya era un fantasma y lo más seguro ya estaba muy viejo, no fue capaz y se terminó como resbalando con la armadura, y eso hizo que se golpeara muy fuerte en las rodillas. La familia, al escuchar semejante estruendo, fueron corriendo directamente hasta la zona de la biblioteca. Una vez llegaron a ese lugar, vieron al fantasma de Canterbury como, no sé expresarlo bien, pero se veía como adolorido y tratando de sobarse las rodillas que él se había caído. El señor Otis, muy disgustado, sacó un arma y el fantasma no le quedó de otra más que salir corriendo y subir las escaleras hasta el segundo piso. Él fue persiguiendo al fantasma con la escopeta, y sus hijos y Washington y el otro gemelo fueron con armas de juguete. Una vez en la parte más alta de las escaleras, el fantasma se encontró con la señora Otis, la cual trató de darle un brebaje, un tipo de remedio, ya que por la garganta. El fantasma trató de asustarla, pero no había ningún efecto, además de que cuando volteó a mirar para atrás ya estaba muy cerca el señor Otis y los gemelos. Entonces decidió volver a escapar. Muy indignado por eso, el fantasma juró y perjuró y le dio un odio increíble hacia el señor Otis. Así transcurrieron los días y seguía apareciendo la mancha de sangre con distintos colores, y así llegó hasta que el fantasma se empezó a hartar en parte del señor Otis y de la broma de los gemelos, ya que ellos muchas veces le dejaban trampas escondidas para cuando él estaba en el suelo, trampas en el suelo en la oscuridad, él no las viera y él se tropezaba y se caía al suelo. Eso sucedió hasta que definitivamente se hartó. Hasta que una noche trató de ir por los gemelos, pero él, cuando abrió la puerta, le cayó un balde de agua fría en la cabeza. Él al caerle eso, quedó muy asustado porque fue muy imprevisto. Y cuando trató de salir huyendo, y los gemelos lo atacaron de paso. Cuando trató de salir huyendo, él se cruzó con otro fantasma y él se asustó muchísimo y se fue a esconder. Duró toda la noche escondido con mucho miedo y pensando en la familia, hasta que se percató de que el fantasma
era falso. Por no, mentira. Entonces, no mentiras. Al mañana siguiente, él tuvo una idea de que si el fantasma solo no podía con los gemelos, que una ayuda sería sería de bastante utilidad. Él se acercó bastante, encontró el fantasma y se dio cuenta de que ese fantasma era falso, lo cual lo dejó en cólera y estaba demasiado enojado por él. Bueno, transcurrido lo que la broma de los gemelos, bueno, cuando el fantasma fue a asustarlos y los gemelos le colocaron el balde de agua encima de la puerta y que le cayó encima, el fantasma se enfermó por eso y pasó vagabundeando por la casa, dándole vueltas usando una manta de terciopelo negro para mantenerse abrigado. Luego de ahí el fantasma, ya que estuvo enfermo, dejó de hacer la mancha y la familia creyó que el fantasma definitivamente ya se había ido. Y pues bueno, una vez la familia se dio cuenta de eso, como que prosiguieron con su vida normalmente. El señor Otis empezó a escribir una carta al Lord de Canterville diciéndole que al parecer el fantasma había abandonado ya la residencia. Y pues Virginia aprendió a montar a caballo. Bueno, montaba pues sí, caballos. Y hasta que recibieron la visita del duque de Cheshire, si no estoy mal. Y pues cuando llegó el duque, el fantasma ya estaba recuperado más o menos y trató de asustarlo. Pero el fantasma al último momento decidió arrepentirse, ya que le tenía mucho miedo a los gemelos. Entonces el fantasma se mantuvo escondida y pues Virginia se la pasaba hablando con el duque de Cheshire y dando por por la parte trasera de la casa. Bueno, luego de aquello, bueno, transcurrió el tiempo, luego de aquello, en una de las salidas que tuvieron al bosque Virginia con el duque de Cheshire, en una de las salidas pasando un tipo de foso que Virginia saltó con el caballo de ella, se le terminó rasguñando el vestido por unas ramas. Entonces Virginia, cuidadosamente, se fue por la parte trasera de la casa para que nadie la viera en las condiciones, para tratar de remendar el vestido. Durante las escaleras, mientras iba por la parte trasera, ella se asomó para ver si había alguien ahí y vio al fantasma de Canterville ahí mismo, que ya se creía desaparecido, sentado triste mirando hacia la ventana. Virginia entonces decidió acercarse a él y charlar de por qué él estaba así. El fantasma estaba demasiado pues devastado, diciéndole que él durante todo el tiempo que llevaba siendo un fantasma no había podido dormir ni comer. Virginia, al escuchar eso, como que se le dio pesar por él y le preparó un sándwich y se lo trató de dar amistosamente. El fantasma le agradeció por el sándwich, pero decidió negarse, ya que él no podía comer porque era un fantasma. Pero le dijo a Virginia que menos mal era una buena persona y no como su horrenda familia. Virginia le dio mucha rabia el comentario del fantasma, se enojó bastante y le dijo que él mismo era el que se buscaba eso por lo que él hacía. Y también le reclamó porque él usaba sus pinturas como método para hacer simular la mancha de sangre. El fantasma en ese entonces pues se disculpó y le empezó a contar a Virginia la historia de que pues su esposa pues él la mató, ya que él era una mujer muy mala, que no sabía siquiera ni cocinar y que la trataba muy mal. Entonces él la mató por eso. Y que los hermanos de la esposa lo encadenaron en un calabozo y le dejaron ahí morirse de hambre. Y le contó que le contó una profecía de que una chica pura como ella podía ayudar al fantasma y la invitó a seguirlo a él para que pudieran hacer la profecía. Ella primero pensó un poco antes de ir con el fantasma, pero al final terminó accediendo y ambos fueron hacia un pasadizo secreto que era donde estaba donde dejaron al fantasma vivo pues para que se muriera de hambre.
Una vez bajaban por ese estrecho camino, ya estaba muy oscuro y había unos cuadros y imágenes muy, bueno, que se supone que estaban embrujadas o estaban muy aterradoras porque Virginia estaba asustada. El fantasma la trató de calmar y le explicó que cuando llegaron de él, que ella iba a entender pues todo. La familia, una vez ya era la hora de la cena, llamaron a Virginia para que bajara a comer. Pero Virginia no se encontraba. La llamaron, la buscaron por toda la casa y también en la parte trasera, pero no la encontraron por ningún lado. Entonces el señor Otis bueno, creyó que eh, habían unos gitanos cerca de la casa. Entonces él creyó que los gitanos saben del paradero de Virginia o la secuestraron o le hicieron algo. Entonces el señor Otis fue muy enojado con su rifle hacia allá, hacia la zona. Y pues dialogó con ellos y ellos le explicaron que no, que ellos ni siquiera habían visto a Virginia. Luego de ello, el señor Otis, pues bueno, llegó el conde de Cheshire ahí mismo a ayudar a buscar a Virginia. La buscaron durante un montón de tiempo hasta que a la medianoche en punto sonó un estruendo. Y cuando todos fueron a revisar, en la zona, si no se de la biblioteca, encontraron a Virginia llena de polvo y una cara muy aterrada con un cofre en las manos. El señor Otis, creyendo que era una broma de mal gusto, regañó gravemente a Virginia que por qué ella había hecho eso, a lo cual ella le respondió que ya estaba era con el fantasma y que tenía algo muy importante que mostrarles. Ella los dirigió a ellos hacia la zona donde el fantasma fue con ella y les enseñó al esqueleto del fantasma de Canterville cuando él estaba vivo. Ella empezó a rezar por él y por sus pecados y una vez fue perdonado por ello, los gemelos se percataron que un árbol afuera pues floreció y con ello ya el fantasma estaba descansando en paz, a lo cual el fantasma se le apareció a Virginia y le dijo que ella era una santa y que le agradecía mucho. Y el Lord de Cheshire también le dijo a Virginia que ella era santa, ella era una mujer muy, bueno, divina, no sé cómo explicarlo bien. Al tiempo ya le habían preparado el entierro al fantasma de Canterville para por fin darle un sepulcro que él se merecía. Invitaron a todos, tanto a la familia de Canterville como al mismísimo Lord de Canterville, y también se estuvo con el Lord de Cheshire. Y bueno, Virginia ahí trató de devolverle el cofre, que resulta que dentro del cofre hay unas joyas, al señor, al Lord de Canterville. Pero él le explicó fue al señor Otis que él compró esa casa y que compró la casa con un fantasma y con ello conlleva que también le pertenecía a ese cofre y que ese cofre era Virginia ya que el fantasma se le había dado a ella y que no le parecía justo que él lo tuviera. Bueno, así siguió la ceremonia hasta el momento del entierro del fantasma, el cual, antes de que lo enterraran, Virginia se acercó a la tumba con una cruz hecha de brotes de avellana. Y cuando lo enterraron, pues Lord de Cheshire le propuso a Virginia matrimonio, a lo cual el señor Otis primero pues está en desacuerdo con ello ya que había mucha diferencia de edad. Pero una vez ya se dio de cuenta de la magnitud del evento que está yendo para la boda, decidió aceptar. El Lord de Cheshire y Virginia se terminaron casando. Y una vez en eso, luego de la luna de miel, ellos se acercaron hacia, la tumba del fantasma, y no estoy mal. Y ahí el Lord de Cheshire le dio por preguntarle a Virginia que qué era lo que había sucedido cuando ella estaba sola con el fantasma. Ella le explicó que el fantasma le había enseñado los secretos de la vida y eso, y demás cosas, pero que era un secreto y que desgraciadamente no lo podía contar. A lo cual el Lord de Cheshire comprendió y le dijo que estaba bien si ella, cuando tuvieran sus hijos, ella se los contara. A lo cual Virginia se sonrojó por lo que dijo el Lord de Cheshire. Y así se acaba mi resumen del cuento del fantasma de Canterville.